Muy bien, amigos, para que no vamos a correr el termo, para que no nos afecte el plano, porque me agarran unos espíritus de Fellini cada tanto. 20 minutos pasaron de las 3 de la tarde para quienes nos están mirando en vivo, que sospecho no serán la mayoría de las personas que miren esta conversación, esta charla. Como anticipé hace algunos minutos en el programa, circuló mucho durante la semana pasada, lo charlamos entre varios colegas y compañeros, este informe, esta investigación, este estudio, las tres palabras pueden aplicarse: el votante moderado de Milei, entre la esperanza y el sacrificio, investigación que realizaron Esther Solano, Pablo Romá y Thaís Pávez. Leí una nota que hizo Victoria De Masi en el Diario AR y escuché también la nota que realizó Iván Jagroski en Diario Con Vos. Ambas me interesaron mucho y me parecía muy necesario poder conversar con Esther Solano, que está en la República Argentina, y no solamente en la República Argentina, sino en la ciudad de Buenos Aires y en el estudio de Gelatina, así que la recibimos con un fuerte aplauso. ¿Qué tal, Esther? Pues muy bien y muy honrada de estar aquí en Argentina, en Buenos Aires y aquí específicamente. Me alegra muchísimo. Corregime si yo me equivoco. Esther Solano es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Federal de San Pablo. Exacto. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Primero voy a arrancar por un chauvinismo elemental. ¿Cómo te está tratando la Argentina? ¿Cómo te llevas con Buenos Aires, etcétera? Estupendamente, me encanta y me encantáis. Como en casa. Como en casa. Sí. Perfecto. Bien. Ahora sí, vamos a hablar estrictamente de esto. El votante moderado de Milei, entre la esperanza y el sacrificio. Me interesa saber a vos, como primero en términos personales, como investigadora, ¿cuándo entraste en contacto con el fenómeno Milei? ¿Cuándo y cómo? Pues mira, yo hace ya bastante tiempo que estudio a estos personajes, estos outsiders rupturistas de la extrema derecha mundial. Trabajo en Brasil, entonces me deparé con el fenómeno Bolsonaro hace ya años y siempre hago investigación de punto de vista de lo importante que es la sociología, el campo, el análisis, la reflexión, pero luego para llevarlo a la política también, ¿no? Porque mi interés es siempre una incidencia política y democrática, ¿no? Cuando veo que comienza a crecer Milei, años antes de las elecciones aquí en Argentina, me doy cuenta de que hay un fenómeno interesante que está pasando. No me doy cuenta solamente yo, varios sociólogos que estamos un poco viendo el tema, ¿no? Y cuando gana, evidentemente, pienso, hay que estar allí, porque esto es un laboratorio ahora mismo a cielo abierto, ¿no? El mundo entero está mirándonos, ¿no? Para ver lo que pasa. Claro. Entonces, junto con mi equipo de investigación en Brasil, decidimos, vamos allá. Y un poco con dos perspectivas, pensar, tenemos que estudiar el fenómeno por lo interesante que es y a lo mejor podemos contribuir con lo que hemos aprendido en Brasil, en cómo tratar a estos personajes, a lo mejor se puede contribuir también y dar un poco nuestro punto de vista de lo que hemos pasado en Brasil ya, ¿no? Claro. Decías que en Brasil a nadie le sorprendió, ¿no? Bueno, no sé si a nadie, pero como que no fue tan sorpresivo como acá el triunfo de Milei, ¿verdad? Bueno, fíjate tú, lo que pasa siempre, esto es muy interesante, ¿no? A la casta intelectual, digamos así, le sorprendió. No, Bolsonaro jamás puede ganar en Brasil porque la gente no va a querer, porque es un bruto, porque es la violencia en estado puro, etcétera, ¿no? Pero a la gente no le sorprendió, porque la gente veía estos procesos que muchas veces la casta no ve, ¿no? Por eso cuando siempre decimos la importancia del término casta, porque casta tiene un sentido en el fondo, claro. Casta es el que se desconecta de la realidad, ¿no? Claro. Y casta, bueno, muchos entramos en el término casta, ¿no? Entonces la casta política, intelectual, no lo veía venir. Sí. Y aquí tampoco lo vino a venir. No. La gente lo vino a venir, porque la gente estaba dentro de estos procesos que estaba pasando, ¿no? Entonces, esto nos dio un toque de atención súper grande a nosotros ya, y dijimos, ¿qué está pasando? Que nosotros, supuestamente intelectuales, profesores, etcétera, no nos damos cuenta de lo que pasa en la calle. Hay que despertar, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque para quien tiene interés en la política, uno puede perder una elección, pero no verla venir es lo peor que te puede pasar. Si no ves a la gente, entonces se acabó, estás deshumanizado, ¿no? Claro. Si no ves a la gente, ¿cómo vas a representarla? Si no sientes a la gente, ¿no? Me interesa detenerme un poco en el fenómeno casta, porque creo que de todo el ideario y todo el lenguaje que incorpora Milei a la política argentina, ahí la palabra casta es quizás una de las más fácilmente identificables, no solamente por los votantes de Milei, sino también por nosotros, ¿no? Que somos opositores a su gobierno, pero que reconocemos la existencia de una casta y los privilegios que tiene esa casta. Sin embargo, cuando pienso en la palabra casta, y hablando con vos, se me viene a la cabeza, la primera vez que yo incorporé ese concepto fue de la mano de Podemos, ¿no? Que quizás todavía no era Podemos, de la mano de los indignados. Sí. ¿Cómo se llamaba el movimiento del 11M? ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo era? El 15M. El 15M, exactamente. Es decir, por izquierda, ¿no? Podemos decir una lectura por izquierda de lo que es la casta. ¿De qué manera Milei resignifica el concepto de casta? Bueno, primero es muy importante porque casta es altamente polisémico. Entonces, un concepto del que se puede apropiar uno, se puede apropiar otro. Pero en el fondo, el concepto es muy parecido. Porque ¿qué es casta? Casta tiene dos sentidos, sobre todo. Es aquel que está desconectado
¿Sobre todo de qué? Del sufrimiento, del cotidiano, ¿no? Y sobre todo también es aquel que construye su privilegio a partir del sufrimiento del otro. Entonces, no solamente es aquel que nos importa con el sufrimiento del otro, sino es el que se regocija un poco el sufrimiento del otro, porque yo en el fondo estoy aquí en mi privilegio, ¿no? Entonces, cuando Podemos decía eso, él decía, los políticos de la casta, estaba diciendo eso. En plena crisis neoliberal en España, los políticos de la casta se regocijaban en el sufrimiento ajeno porque les importaba una mierda. Que era el PSOE y el PP Sí, indistintamente, ¿no? Era el sistema un poco político, ¿no? Y aquí Milei, en el fondo, está diciendo lo mismo. Está diciendo, hay una casta que no solamente es política, que también es intelectual, que también es artística. Él dice, ¿no? Es muy flexible, es muy elástica la palabra casta. Pero que en el fondo comparten todos lo mismo, que es no te miran, no te sienten, no sienten tu sufrimiento, y en el fondo festejan hasta tu sufrimiento porque lo único que les importa es su propio privilegio, ¿no? Y eso la gente lo siente, lo conecta muy profundo. Y nosotros también entendemos que en nuestro propio campo democrático de izquierda hay mucha casta, Pedro. Y es la realidad. Sí, claro. Estamos muy infectados por casta, ¿no? Entonces siempre decimos, y es un poco la provocación del estudio, que evidentemente mirar al votante de Milei significa mirar también hasta nuestro propio abismo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la gente ha escogido a este tipo de líder, ¿no? Eso dice mucho sobre nuestro propio abismo también. Entonces hay que tener un poco de coraje y de iniciativa de mirar lo que significa exactamente este votante moderado de Milei, que lo votó a Milei no porque este votante sea un radical, un fascista, ni mucho menos. Lo votó porque estaba en este abismo que hemos creado un poco entre todos también, ¿no? Entonces, más allá del votante duro, ¿no? Que sí, que compra el paquete completo, ¿no? El paquete completo de Milei. Este votante moderado, vos lo que sugerís es que no vota un programa económico, no vota una política internacional alineada con Estados Unidos y con Israel, vota una ruptura, un quiebre. Exacto. Y Milei representa eso, principalmente eso. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, Esther, es ¿hasta cuándo uno puede representar una ruptura? Digamos, siendo presidente, poniéndote saco y corbata, bueno, Milei no se lo pone estrictamente, pero formando parte de las instituciones de la República, ¿hasta cuándo sos una ruptura y hasta cuándo sos un orden hegemónico? Pues mira, esta es como la gran paradoja de este tipo de outsiders siempre, que ellos se presentan como la ruptura y es como la pulsión de cambio esta tan brutal que tenemos, pero es siempre la transgresión para un nuevo orden, ¿no? Entonces siempre decimos que tienen como un mito refundacional ahí, es una nueva Argentina, ¿no? Entonces tiene un sentido ahí, porque es transgredir y romper para un orden, ¿no? Entonces eso ya te da una cierta perspectiva de proceso, de vamos hacia adelante, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Pues depende de varios factores. El primero es que ellos, fíjate la paradoja esta, ellos no dejan de ser outsiders nunca, porque aunque sean gobierno, siempre juegan la retórica del outsider. Entonces es el no me dejan gobernar, es la oposición que me pone palos a la rueda, son los demás, ¿no? Pero yo siempre soy un poco la víctima de todo el sistema, ¿no? Ellos juegan siempre mucho esa retórica. Y sobre todo, el segundo elemento es que la gente entiende que en este momento el sacrificio es necesario. Por eso en el informe decimos que la palabra sacrificio va junto con la palabra esperanza, ¿no? Es la esperanza del que no tenía más esperanza. Había que cambiar, ¿pero por qué? Porque era la necesidad urgente y vital del cambio, porque Argentina desaparecía básicamente, Claro. ¿no? Entonces eso da un margen elástico mucho mayor a Milei. La gente tiene más paciencia porque entiende que este momento es el momento del cambio. Por eso él puede exigir más también en este momento, ¿no? Es la desesperanza del que entiende que o es ahora o no hay más oportunidad. O sea, íbamos directo al apocalipsis y hay un profeta, Claro. un salvador, un mesías, que nos evita Exacto. ese caos. Pero fíjate qué interesante, porque ahí Milei incorpora dos variables. La mesiánica, él es el Moisés que conduce al pueblo por el desierto, el sacrificio, pero también el empoderamiento individual, porque ¿qué te dice él? El sacrificio es tuyo. El hombre de bien, ¿no? Que es la gran figura de Milei. Sacrificio es tuyo, tú liderado por mí, pero con tu sacrificio puedes llevar a Argentina adelante. Entonces, ¿qué entiende la gente? Que en vez de esa retórica de la victimización de la izquierda, los planeros, los ñoquis, ¿no? Las víctimas un poco del sistema, Milei los empodera. Ahí es lo que llamamos un poco el empoderamiento de los humillados, ¿no? El ciudadano de bien, laburante, humillado por el Estado, por el gobierno, empobrecido con los impuestos. Milei le dice y le coge y le dice, tú, tranquilo, te veo, te vas a sacrificar, lo vas a pasar mal, pero por el bien de tu familia, de tu país, tú eres el verdadero héroe, guiado por mí, ¿no? Entonces hay una cosa de empoderamiento que es muy fuerte ahí, ¿no? Esther, decías que la casta brasilera no vio el triunfo de Bolsonaro. Recuerdo que con Trump pasó algo similar. Exacto. Era imposible que Trump ganara. Hasta el día anterior a las elecciones era imposible. Y ahora mira, a lo que mejor Trump, dije otra vez, que ¿no? Trump ganara y ahora probablemente vuelva a ser presidente. Sin embargo, cuando uno piensa y trata de pensarlo de manera global, un pensamiento que a mí me cuesta un poco, uno podría identificar que en ese triángulo, Trump-Bolsonaro,
el vértice argentino era Macri, ¿no? Era Trump, Bolsonaro, Macri. Ujú. Y sin embargo ahora Macri parece completamente corrido. Macri y el PRO completamente jubilados de la conducción de la derecha argentina. ¿Qué le aporta Milei en términos de ruptura o en términos de lo que vos creas que es potente a la derecha argentina para lograr correr a una persona como Macri, Sí. que incluso en términos empresariales tiene mucho más Ajá. pergaminos que él, ¿no? Que como individuo de mercado es mucho más exitoso que cualquiera de la Libertad Avanza? Claro, pero Macri es sistema y es casta, pura sistema y puro casta. Entonces, ¿qué aporta Milei? Milei lo primero es, gustándote o no gustándote, Milei es ruptura, es autenticidad y es una cosa genuina y diferente que viene por ahí. No entro ya en más otros cualificativos, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Entonces, una novedad absolutamente brutal. Y la gente está totalmente exhausta de lo que siempre parece igual, ¿no? Entonces, ¿qué es también la casta? La casta es eso, es lo que siempre es lo mismo en el fondo. No trae originalidad, no trae innovación, no trae creatividad. Y en la extrema derecha mundial lo que estamos viendo es que trae justamente eso, trae mucha innovación y mucha creatividad. ¿Por qué? Porque ellos están innovando también en crear su propio campo. Ellos están empezando a crear un campo ahora nuevo, y estoy pensando en Trump, pero pienso en la extrema derecha ahora, que en Europa ya habéis visto lo que ha pasado en las elecciones, no ha ganado bastante espacio. Pienso en Bukele en El Salvador, en Bolsonaro en Brasil. Están creando un espacio nuevo y son muy inventivos, son muy rápidos, son muy sagaces, ¿no? Y la gente entiende en el fondo que hay algo novedoso, algo diferente, Claro. y es muy seductor eso. Y hay una variable muy importante, es esa, la de la seducción. Nosotros decimos en el texto que ellos son muy dopamínicos, ¿no? Muy libidinales, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, se están enganchando multitudes de jóvenes. Y no es por una cosa racional, programática, ideológica, es fundamentalmente seducción, ¿no? Y eso, la casta, ¿qué hace la casta? La casta es burocrática fundamentalmente, es una inercia, es muy autorreferente, administra, pero no seduce, ¿no? Y estos tipos seducen mucho, ¿no? Creo que la gran trampa en la que nosotros incurrimos el año pasado en la campaña es que Milei decía que venía a romper el sistema y nosotros casi instintivamente nos poníamos en lugar de decir, no rompan esto, Exacto. un sistema que claramente tiene deficiencias por donde se lo Un mire. sistema que no funciona para que no mucha funciona. gente y nosotros lo defendemos, ¿no? Nosotros lo defendemos cuando en un pasado la izquierda representó la misma ruptura del sistema, porque ahí está para mí también la gran paradoja, ¿no? Que la izquierda representó eso en un pasado, una ruptura brutal del sistema, porque era un sistema que no representaba a nadie, que humillaba a la gente, que provocaba sufrimiento. Y ahora, tanto tiempo después, la izquierda acaba siendo administradora del sistema, se acaba corrompiendo junto con el sistema, no solamente económica, pero éticamente también, y acaba defendiendo un sistema que sabe que no funciona en el fondo, ¿no? Entonces, claro, evidentemente que la gente se da cuenta de esa barbaridad y dice, no puede ser por aquí, ¿no? Quiero ir un poco a esto que vos identificás como la tercera, no lo identificás vos, citás a una autora, no me acuerdo en este momento quién era, la tercera etapa, pero antes de llegar a la tercera etapa quiero detenerme todavía en la melancolía en la cual estamos. Sos estudiosa de estos procesos a nivel mundial, hay como una línea de pensamiento que tiende a englobar a Milei dentro de un fenómeno global, valga la redundancia. ¿Cuáles son las particularidades que ves que Milei comparte con estos líderes similares a él de extrema derecha en el mundo? ¿Y cuáles son las particularidades que lo vuelven un fenómeno argentino? Sí, siempre decimos que hay como un guión global, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo se van comportando los líderes de extrema derecha mundial y ves que van como incorporando iniciativas, incorporando retóricas, estrategias, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, para darte un ejemplo, ahora Milei visita a Bukele, habla con Bukele, hay como un proceso de buquelización de la seguridad pública aquí en Argentina, junto con Patricia, ¿no? Le está incorporando estrategia de Bukele, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces tú ves que van incorporando estrategias y al mismo tiempo Milei también innova en algunas estrategias, ¿no? Él es el primer presidente libertario, es una cosa súper novedosa. Entonces, toda esta lógica de el dios mercado, el mesianismo del capitalismo, es cierto que no está tanto en otros líderes, por ejemplo. Y sin embargo, ya estamos viendo otros outsiders que están copiando a Milei en eso, ¿no? Claro. Entonces, es como una onda contagiosa de creatividad que es interesantísima. Entonces, aunque sea una idiosincrasia propia de Milei, pero ya hay otros personajes fuera que lo están copiando y viceversa. Entonces, es como una creatividad conjunta, yo te diría, ¿no? Voy a leer una cita tuya. Por favor. Los movimientos de extrema derecha son muy libidinosos, algo similar a lo que venís diciendo acá. La izquierda también tenía eso en un cierto momento, la idea de rebelión, y la rebelión te llama a una cosa libidinal, pero la izquierda se transformó en burócrata y nada más antisexual que el burócrata. Entonces estas derechas reconectan con esa libido que está muy sofocada y al mismo tiempo te conecta con la potencia del león. Es una dimensión del fenómeno libertario en la que nos detenemos poco, pero que efectivamente, no sé si pasa en el resto del mundo lo mismo, acá
son mayoritariamente pibes, mayoritariamente varones. Sí. Esto es algo que pasa también con Bolsonaro, con Trump, con Meloni. El fenómeno juvenil aquí es una cosa muy interesante. A ver. Pero en Europa, por ejemplo, está pasando mucho también. Hay una masa de gente joven que está votando extrema derecha. ¿Y por qué? Es fundamentalmente por esto, el fenómeno de la seducción. Y sobre todo masculino. Entonces te preguntas, ¿qué es lo que traen estos líderes para estos chicos jóvenes, ¿no? Porque, insisto, no es algo programático. Hay una cosa, por supuesto, que es muy importante, que está el tema de la libertad. La libertad vista desde lo individual, el tema del emprendedurismo, de la técnica, de la utopía técnica, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa que engancha desde el punto de vista de la seducción. Nosotros hablamos un poco de lo erótico de la política. Lo erótico de la política es justamente eso, ¿no? Ese tipo de seducción, ¿no? ¿Y por qué los hombres, ¿no? ¿Por qué los chicos jóvenes específicamente? Hay una cosa que para mí es muy potente, que es que este chico joven se ve desplazado por la leona, que es la mujer joven, ¿no? Que gana cada vez más protagonismo, más voz y más espacio. Entonces, este chico joven, y eso lo vemos internacionalmente, está como un poco apartado, ¿no? Está como un poco en un segundo plano. Entonces, ve que alguien como Milei le dice, estoy aquí, te veo también y hablo hacia ti, ¿no? Tú eres un león, tú puedes. Entonces, claro, esto es un empoderamiento brutal, pero desde el punto de vista incluso de lo erótico también, ¿no? Porque es una cosa incluso muy fálica, ¿no? El león, la fuerza. Pero ¿cuál es el problema? Que el león devora, el león destruye también. Entonces, el empoderamiento que viene por ahí, la seducción, esa erótica política, es una erótica destructiva, donde no cabe todo el mundo, porque el león viene para empoderar, pero también para devorar, claro, ¿no? En términos electorales, es fácil decir que Milei ganó gracias al votante moderado. Todos los que ganamos elecciones en algún momento ganamos gracias al votante moderado y no gracias al núcleo duro. Sin embargo, políticamente, Milei pareciera rechazar al votante moderado o renunciar a la idea de ampliar su base de representación, y tiene como una retórica permanente de su propio núcleo, de su paladar negro, ¿no? ¿Coincidís vos con esto o es una lectura mía de un optimismo panglosiano de pensar que Milei rechaza a los moderados y que se va a quedar solamente con los propios? Bueno, lo que pasa es que hay un poco más sutil la estrategia, y eso lo ves que lo hacen prácticamente todos. Es la siguiente. El líder tiene que darse un poco como en ese papel, digamos, mesiánico, rupturista, para que no le contamine la política de abajo, porque en el fondo tiene como todo un mito, todo un relato mítico, ¿no? Que es el tipo Milei que viene de abajo, se mete en el fango de la política, es un heroísmo, ¿no? Entonces él no puede contaminarse mucho con la política del cotidiano, pero tiene a otros que hacen ese trabajo, ¿no? Entonces tiene a sus articuladores, tiene a la gente que está ahí, se aprobó la ley de bases, en el Senado se va a aprobar ahora de nuevo, entonces tiene articuladores políticos que sí que están haciendo esa política del cotidiano y que al final sí que conectan con el moderado, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque estos líderes siempre juegan un poco a varias dimensiones. Entonces, a la dimensión más rupturista, más radical o más violenta, un discurso bélico, pero a la vez tiene movimientos de moderación, de conservación, de negociación, y al final lo que pasa es que van navegando un poco entre los dos momentos, el radicalismo y la moderación, y ahí va, y la gente que no está previamente acostumbrada a esto se acaba acostumbrando a ese tipo de política, ¿no? A un momento de ruptura y de inestabilidad, y luego de repente una votación que parece que es un poco más moderada, y ahí vamos. Entonces es como que ellos introducen también una nueva variable de hacer la política, ¿no? Entre lo bélico y la moderación, ahí se mueven todo el tiempo. Milei y la Libertad Avanza en general tienen como una idea muy potente de ser un movimiento refundacional. Exacto. Que es una forma de despreciar lo que existía, ¿no? Porque si necesitas refundar algo es porque la historia necesita justamente un giro brusco. Sin ser conocedor del fenómeno Trump y del fenómeno Bolsonaro, veo que tienen una identidad nacional mucho más marcada que Milei, ¿no? Que Milei desprecia bastante los símbolos patrios, la historia, los próceres, salvo algún puñado. Quizás no Victoria Villarroel, pero Victoria Villarroel será para otra conversación, salvo que quieras adentrarte ahí. Sí. ¿Por qué pensás que Milei tiene estas aspiraciones más globalistas y no tan nacionales? Pues yo creo por dos cosas. Primero, porque para él la identidad es el mercado, fundamentalmente. Claro. La identidad es el capital. Entonces eso ya te coloca en un plano de identidad diferente, ¿no? Y segundo, porque tal vez a diferencia de Trump o de Bolsonaro, Milei tiene una perspectiva internacional que es interesantísima. Yo creo que Milei está convencido, y a ello le veo a Milei más auténtico que otros, ¿no? Porque cuando tú ves el discurso mesiánico del propio Trump, de Bukele o de Bolsonaro, es un discurso mucho más utilitarista, más pragmático y quizá más artificial, ¿no? Pero yo a Milei lo veo en una onda de autorreconocimiento profético, digamos, ¿no? ¿Y qué piensa? Él piensa que Argentina tiene el papel moral y, como él dice, de recuperar la gloria de Occidente. Entonces no es Argentina por sí la nación, es el papel de Argentina en la transformación de Occidente para superar la decadencia occidental. Es eso lo que quiere Milei. Por eso la perspectiva internacional para Milei es mucho más importante que para los otros, porque está convencido de que Argentina es un laboratorio
que de la mano de la libertad va a recuperar la trascendencia de Occidente ante esa época de decadencia, ¿no? Es eso lo que estamos hablando realmente. Es interesante esto y además nosotros acá tomamos mucho con Sorna las reuniones entre Milei y los líderes de Silicon Valley, ¿no? Que pareciera como su cumpleañito, ¿no? Se va y se saca una foto con Elon Musk, con Mark Zuckerberg. Sin embargo, también uno podría profundizar un poco en esas fotos y pensar que no es que se las roba o se las saca de prepo, sino que también Milei construye una narrativa que a los líderes de Silicon Valley les viene bien, ¿no? Es como un laboratorio. Más allá de cómo ve Milei el mundo, ¿cómo pensás que está el mundo mirando a Milei? Esa narrativa es súper importante. Siempre pienso, para un chico joven, que Milei vaya y se abrace con Elon Musk es lo máximo. Porque Elon Musk es el aspiracional ahora mismo, ¿no? Porque se ha construido una cosa que contamos en el texto, pero es súper importante, es el tema de la tecnoutopía, que es la técnica como la utopía para mi libertad, para mi empoderamiento, para mi aspiracional, contra un Estado que es empobrecedor, que me bloquea, que me agobia, que no me deja ir hacia adelante. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, ahora Mercado Libre, Facebook, TikTok, Amazon, son esos grandes modelos aspiracionales, ¿no? Entonces, que Milei haga eso significa que tiene una cierta sagacidad también en entender lo que este joven quiere, lo que este joven no solamente quiere, sino desea. Eso es muy importante, ¿no? El ámbito del deseo también, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que se construye como toda una retórica también global de, bueno, los elementos globales, ¿no? Tenemos los grandes discursos más mesiánicos, los grandes discursos tecnológicos y luego tenemos a Milei. ¿Cuál es la utilidad de Milei? Es justamente esta, introducir la variable del mercado, de la libertad económica, del capital, de la mano de la vanguardia tecnológica, ¿no? Entonces tú al final vas viendo que son retazos de la extrema derecha mundial que van construyendo lo que para mí es lo más importante, que es un discurso global, completo, de un nuevo imaginario, de una nueva idea de entender el mundo, básicamente. Eso es lo que están haciendo. Y eso nos deja como campo progresista o de izquierda pues un poco tímidos, ¿no? Porque si lo que construyen ellos es una idea completa de cómo ver el mundo, una cosmovisión, un imaginario diferente, ¿cuál es nuestra posición, no? Hay que reaccionar a todo eso, pero ¿cómo? Necesitamos reconstruir también ese arco de valores, de imaginario, ¿no? ¿Le ves, y acá ya me meto en una cuestión predictiva que debe ser terrible para una persona que estudia de forma seria, quizás no se dice, esto va a salir como el orto, esto termina mal, esto no cierra sin represión? ¿Le ves posibilidades de éxito a este proyecto económico y político? Y bueno, pues no sé, la verdad. Es imposible la pregunta. Bueno, aquí en Argentina depende fundamentalmente, claro, de un factor que no veo en otros países, que es la crisis económica que estáis viviendo, por supuesto. Pero que estoy viendo yo en otros países, que os puede pasar aquí también, dos tendencias que son súper fuertes. La primera es que estos movimientos empiezan con líderes, pero luego se van emancipando del líder. Entonces se transforman del líder a un ecosistema. Y vosotros tenéis elecciones el año que viene. Entonces es el momento en el que seguro que la Libertad Avanza va a aprovechar para afiliar a gente, para tener más representantes y para ir formando un ecosistema de representación que sea un poco más independiente del líder. Entonces lo que vemos en otros países, que están ya como una segunda onda de extrema derecha, de outsiders, es que los movimientos ya se solidifican, se consolidan en la población, se van independizando del líder y ya tienes ahí el movimiento, ya está naturalizado. Sí, pasa eso. Movimiento sí, está pasando continuamente en todos los lugares. Os puede pasar, os puede no pasar, no lo sé, pero yo creo que también es una tendencia, ¿no? Y la otra tendencia es que lo que esta gente hace muy bien, de una forma muy experta, es que los valores se van penetrando en la sociedad. Entonces, libertad, casta, los ñoquis, los planeros, el Estado empobrecedor, la esperanza, el sacrificio, ese léxico, ellos los trabajan mucho, lo trabajan muy bien, con mucha potencia comunicativa y acaba sedimentando en los más moderados sobre todo. Entonces al final la sociedad acaba conviviendo con valores que ellos van imponiendo. Y ahí está una verdadera dificultad después, porque se acaban imponiendo valores, formas de pensar, un léxico y un vocabulario que luego también hay que disputarlo, claro, ¿no? Entonces se va naturalizando. Por eso el votante moderado es muy importante, porque no solamente es que él haga que gane las elecciones, sino que él naturaliza un fenómeno que es muy disruptivo y cuando ese votante moderado acaba asimilándolo, pues ya lo tenéis instaurado en la sociedad, digamos, ¿no? Qué quilombo, ¿no? Muy grande, muy grande. La verdad que estamos en un problema. Os estabais librando de ello, pero ya... Bienvenidos. Pero bienvenidos, exactamente. Te escuché decir algo que nosotros acá en Gelatina repetimos bastante y que a mí personalmente es un sentimiento, un pensamiento que me invade muy a menudo, que tiene que ver con la idea de que mi formación política sirve para comprender de dónde venimos, pero a la hora de pensar este mundo me quedo un poco rengo. No quiero decir que sea ni generacional ni de mi fuerza política, quizás es algo que me pasa a mí, ¿no? Pero como que los textos, las ideas, los valores con los que yo me formé políticamente, pareciera que hay
lugares, aristas de esta modernidad a la cual no llegan. Sí. Y da la sensación, y quizás es una cosa de adjudicarles a ellos una potencia que quizás no tienen, de que ellos sí están ahí, ¿no? Están ocupando esos espacios a donde nosotros todavía no llegamos. ¿Cómo pensás que se manifiesta esta asociación de nuestro campo de ideas con lo antiguo, lo viejo, lo que ya no sirve? Bueno, es que tienes razón ahí, porque en el fondo nosotros, y yo siempre hago una autodeclaración de intenciones porque yo soy una persona de izquierda, soy progresista, pero al mismo tiempo me dedico a estudiar la extrema derecha hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que hay una cosa aquí muy importante que es, tenemos que también entender que tenemos que hacer ciencia, sociología, mirar a la calle sin ser panfletarios, sin contaminarnos con nuestra propia posición ideológica. Eso es muy importante. Es muy importante este momento de hacer ciencia, pero de verdad, reflexiva y de contenido y sólida. Eso me parece fundamental. Entonces, ¿qué veo yo mucho de ellos? Este campo, el progresismo, en el fondo, lo que decíamos antes, se ha vuelto palacio, se ha vuelto burócrata, ¿no? Entonces hemos perdido mucho de esa innovación, porque nos hemos acomodado. Y simplemente es eso, es la dinámica centrípeta del poder, simplemente eso. Y ellos estaban fuera del espacio de poder. Ellos eran contra hegemonía, contra público. Entonces han tenido mucho tiempo para ir entendiendo cuál es la dinámica que querían, para ir explorando, para ir innovando, para ir creando. Para mí la gran diferencia ahora es que son un campo muy ágil, muy creativo y muy innovador, pero lo entiende por las posiciones, porque nosotros estamos en el sistema, ellos vienen de fuera del sistema. Entonces, en el fondo, yo creo que ahí la cuestión para nosotros es que tenemos que retomar toda esa... Primero tenemos que estudiar, hay que parar y estudiar, eso me parece fundamental. ¿Qué hay que estudiar, Esther? Hay que leer lo que ellos leen. Eso es muy importante. Lo que ellos leen. Los libertarios y leerlos. Claro, porque la única forma de entender el fenómeno es entenderlo a partir de la lectura que ellos hacen, y hay que escuchar a la gente. Cuando yo hablo de estudiar, no me refiero simplemente a encerrarte en un cuarto de tu universidad y leer libros. Por supuesto que es importante la bibliografía que ellos leen, pero hay que bajar a la calle y pacientemente desnudarte de tu posición política y escuchar a la gente. Eso es fundamental. Entonces, estudio, escucha empática, artesanal, para mí eso es esencial. Y luego, bueno, pues llenarse un poco otra vez de coraje, de atrevimiento, ¿no? Y de proposiciones nuevas. No puede ser que la creación la tengan ellos y que nosotros nos quedemos, como decíamos antes, en esa melancolía autocomplaciente, ¿no? No podemos hacer nada, es todo muy difícil. Y sí que es todo muy difícil, ¿no? Pero siempre navegamos un poco entre la perplejidad, el miedo, la melancolía autocomplaciente. Hay que salir de ahí. Claro. Hay que ir a la creatividad, a la osadía, al coraje, a la innovación, desde nuestras propias perspectivas. Tampoco se puede copiar lo que hacen ellos, ¿no? Por supuesto. Hay que crear una cosa desde nuestros propios campos, pero de forma diferente a lo que lo hacemos. Voy a terminar hablando de eso, pero antes te quería preguntar por una cosa que uno puede cuestionar el programa económico de Milei, puede cuestionar al gabinete, puede cuestionar a Milei, pero algo que es incuestionable, que es la esperanza que despierta en un porcentaje importante del pueblo argentino, ¿no? Para mí eso es indiscutible y uno no puede andar comisariando la esperanza ajena, ¿no? Porque la verdad que mejor que quizás tienen razón y la Argentina es potencia en 30 años. Me cuesta pensarlo, pero bueno, vamos a dejar un margen para esa duda. ¿En qué se basa la esperanza que tiene una porción importante del pueblo en Milei? Pues en la desesperanza del pasado, fundamentalmente. Cuando yo empecé a estudiar a Bolsonaro, la primera palabra que surgía siempre cuando entrevistaba a la gente era también esperanza, la misma palabra, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta de que era un peligro, porque cuando un sujeto, un personaje que parece muy histriónico de fuera, ¿no? Y que tiende a ser caricaturizado, ¿no? Como os pasaba aquí, ¿no? La gente tendía a caricaturizar a Milei, a hacer el folclore de Milei, pero cuando yo escuchaba que la gente decía que Bolsonaro era esperanza, las alertas me empezaron a sonar, ¿no? Y yo empecé a pensar, va a ganar, porque la esperanza es algo fortísimo, ¿no? La esperanza es lo que te mueve, ¿no? Es justamente tu motivación para existir, ¿no? Y todo el mundo necesita tener una esperanza, ¿no? Pero ¿de dónde deriva esta esperanza? De la desesperanza de que el pasado no ha funcionado, fundamentalmente. Entonces no es una esperanza luminosa, digamos, es la esperanza que viene del fracaso de la casta, fundamentalmente. Y es la esperanza del sujeto que se siente humillado por esa casta, ¿no? Entonces es una esperanza que lleva junto con ella, aparte del sacrificio, una idea muy violenta también, ¿no? Es que para que esta esperanza renazca y aflore, otro tiene que ser el humillado, ¿no? Entonces es como una cosa ahí de compensación. Claro. Si yo me sacrifico, otro tiene que pagar más el sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente os va a pasar que de esta experiencia saldrá una Argentina más perversa todavía. Porque si yo me sacrifico, quiero que otro se sacrifique más. Entonces, que hay despidos en masa, que los haya, porque lo merecen. Que los planeros no tienen que cobrar más planes, que los haya, porque se lo merecen. Entonces, como un cierto gozo en el sacrificio ajeno,
porque el mío está ahí. Claro. Necesito que otro también sacrifique. Entonces, esa es una perversidad que os va a contaminar ya. Está ahí, ¿no? Está colocada. Entonces, es una esperanza, pero con esos tintes, ¿no? La última, Esther, me interesó mucho este concepto. Vos citabas de una autora, no me acuerdo exactamente quién era, de las 3 etapas, ¿no? Wendy Brown, sí. ¿Cómo? Wendy Brown. Wendy Brown. Para no explicarlo yo, te pido que por favor lo repitas, perdón por ser redundante en algo que ya dijiste en la última semana, pero quizás hay gente que nos está viendo que no conoce esa teoría de las 3 etapas. Sí, bueno, ella dice básicamente que cuando nos enfrentamos a este tipo de líderes, primero nos quedamos como en un momento de perplejidad, ¿no? Atónitos, porque lo mismo, porque nadie se lo esperaba cuando ya estaba No puede ganar. No puede ganar cuando ya estaba ganando, porque si esto siempre lo decimos, cuando estos sujetos ganan electoralmente es porque socialmente ya habían ganado. Esto es muy importante, ¿no? Es el síntoma electoral de lo que pasaba socialmente. Entonces, primero es la perplejidad, el sentirse atónito. Y después pasa a una fase, que es en la que estamos prácticamente todos ahora, que es la melancolía, pero que se lame las heridas y se regocija en su propia melancolía. Qué país, ¿no?, que tuvimos. Qué horror, qué mala suerte, qué pena, qué difícil ¿Qué pasó? todo. ¿Qué hicimos mal? Exacto. Pero es como siempre, es esa melancolía, la perplejidad te paraliza, porque el atónito no crea nada, el atónito simplemente se queda mirando las cosas sin entender. Pero el melancólico tampoco crea nada, la melancolía no es una potencia creativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que esas 2 etapas no son creativas, nos paralizan. Estamos en un estado de parálisis y encima de autocontemplación, porque no salimos de nosotros mismos, ¿no? Qué pena da todo, ¿no? Entonces hay que parar con eso y a proponer ir a un tercer lugar, que es el lugar de la creatividad y del coraje, del entender lo que pasa, después el estudio, pero luego tener la suficiente osadía para dar los pasos que son necesarios, para mirar el propio abismo y entender el propio abismo y empezar a oxigenar también nuestros campos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que eso requiere una habilidad de comprensión del fenómeno que es grande y sobre todo un coraje muy fuerte para hacer lo que tiene que ser hecho. Porque en el fondo todos sabemos pasos que tienen que ser dados, ¿no? Pero bueno, hay que tener la osadía, la creatividad, la innovación y el coraje para dar esos pasos, ¿no? Pareciera que es más fácil entender qué es lo que queremos defender y nos cuesta un poco más pensar qué queremos conquistar, ¿no? Y es más fácil simplemente criticar el fenómeno de Milei, que por supuesto hay que entenderlo, criticarlo y hacer esa disputa. Es más fácil criticar eso que criticar también qué de nuestro propio campo no está funcionando para que la esperanza la represente Milei. Esther, sos una capa. Gracias por venir a Gelatina. Gracias a ti, un placer. Este informe, yo lo tengo impreso porque pedí tenerlo impreso, pero obviamente está circulando mucho por internet y por plataformas digitales. El votante moderado de Milei, entre la esperanza y el sacrificio, lo van a estar presentando este miércoles 26 de junio a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esto es Santiago del Estero 1029, en el aula SG 300. Allí estará Esther junto a Pablo Roma. ¿Pueden ir? Por favor. Bien, perfecto. Entonces, miércoles 26 a las 18 en la Facultad de Sociales. Por mi parte estoy, Esther. No sé si vos querés decir algo más. Nada, invitar a todo el mundo a salir a la calle, a hablar y a dialogar. Es el momento ahora. Perfecto. Yo debo decirles que hoy almorzamos